¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a abordar los efectos que la pandemia de COVID-19 ha tenido en nuestra sociedad, pero desde una perspectiva diferente, que es la de la cooperación multilateral. Para eso nos da mucho gusto que nos acompañe el doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad y sociólogo e internacionalista. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es evidente que nada volverá a ser igual después de esta crisis sanitaria y es tiempo de plantear soluciones para los nuevos escenarios. Así que una pregunta básica, doctor, sería si las naciones serán capaces de trabajar de manera multilateral para definir y llevar a cabo estrategias que den viabilidad a la recuperación. De acuerdo, el tema del multilateralismo está en el foco de atención de lo que ocurre con la pandemia actualmente y me gustaría destacar en primer lugar que el contexto histórico en el que se da esta pandemia tiene que ver con el fin del orden geopolítico que construyó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Es decir, estamos cumpliendo 75 años de un orden geopolítico que ya no existe. Y por supuesto no sabemos qué es lo que va a continuar. Ese orden geopolítico construido después de la Segunda Guerra Mundial fue el de las instituciones multilaterales, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Trabajo y otras más. Sin embargo, insisto, están siendo desplazadas por posiciones más nacionalistas en el siglo XXI. Al principio del siglo XXI pensábamos que el multilateralismo se iba a imponer en la solución de los problemas globales. Sin embargo, ya en el 2008, la crisis económica global demostró lo contrario. Ante un problema de alcances planetarios, las soluciones fueron nacionales. Eso lo plantea un internacionalista destacado de origen inglés, David Hell, al decir que se trata de la paradoja de nuestros tiempos. Los problemas que implicarían una resolución global en realidad se estaban resolviendo de manera particular y con los criterios que cada nación adoptó para, insisto, resolver aquella crisis económica. La crisis de la pandemia COVID-19 ha demostrado exactamente lo mismo. Cada país ha actuado conforme a sus capacidades, a sus recursos e incluso a sus intereses políticos. Pensemos, por ejemplo, que el tema electoral en Estados Unidos ha marcado la pauta de cómo ha actuado el presidente Trump con respecto a la pandemia. Es decir, ha privilegiado los intereses electorales para noviembre del 2020 que los intereses de la seguridad sanitaria de la población. Y otro ejemplo de cómo el multilateralismo se encuentra en predicamentos es la ruptura de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos ha sido el país que más ha financiado a la Organización Mundial de la Salud a lo largo de su historia y en este momento rompe con esa organización y es una muestra clara de que el multilateralismo no está de moda. Revisemos ahora el papel de algunos países. China, por ejemplo, tiene recursos financieros y tecnología que la han convertido en proveedor mundial. Alemania ha demostrado eficacia en el manejo de la pandemia y quizá podría aglutinar a una Europa que está cada vez más dividida. Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, como usted lo mencionaba, y su American First, opta por el nacionalismo. Rusia plantea enormes interrogantes. ¿Será posible erigir nuevos liderazgos y adoptar una estrategia común que convoque a la comunidad internacional? En respecto a los nuevos liderazgos, ese también es un tema que se está discutiendo entre el ámbito académico y periodístico internacional. Así como estamos rediseñando el orden geopolítico, se están rediseñando también las piezas del tablero, se están reubicando en el liderazgo global. Hay un autor de origen norteamericano que es además un participante muy activo en los medios de Estados Unidos que se llama Ian Bremmer. Él escribió hace algunos años un libro titulado El mundo sin liderazgo, en inglés es el G0 World, es decir, el mundo sin un G20, sin un G7, porque lo que plantea es que el liderazgo ejercido por Estados Unidos, sobre todo después
de la invasión a Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre vino en declive y nadie lo ha sustituido. Tomemos en cuenta esto. Para que haya un liderazgo global, tiene que haber capacidad de un Estado para llevarlo a cabo, pero también tiene que haber voluntad del Estado para ponerlo en marcha. Y eso es lo que varios autores no han detectado ni en la crisis del 2008 económica, ni en esta crisis del COVID-19. Como estas piezas del tablero se están reajustando, lo que tenemos que ver es en los próximos años dónde terminan ubicándose actores importantes. Recordemos, Gran Bretaña ya no es miembro de la Unión Europea. Gran Bretaña se está convirtiendo en un actor aislado del resto de Europa. ¿Qué es lo que pasa con Europa? Que le deja el liderazgo fundamentalmente a Alemania. Y esa es una historia que tendremos que ir narrando conforme vaya pasando. Pero no habíamos experimentado el liderazgo de una sola nación en Europa, sino que habíamos experimentado un liderazgo tripartita con Alemania, Gran Bretaña y Francia. Eso ya está cambiando, no sabemos a dónde va a llevar a Europa. Tenemos a China, que está emprendiendo un proyecto de expansión hegemónica, y el caso de Hong Kong en los últimos días es ilustrativo. Es decir, China le está diciendo al mundo, Hong Kong es parte del Estado chino, pero eso implica que va a ser parte del Estado chino con sus reglas y sus políticas. Por lo tanto, se está apropiando de un territorio que reclama como suyo sin ningún miramiento. Y al mismo tiempo tenemos a Estados Unidos renunciando de manera clara a ese papel protagónico que tuvo durante la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Y al mismo tiempo, yo le preguntaría al público, ¿dónde han estado las Naciones Unidas en toda esta crisis? Fundamentalmente estamos en medio del maremoto del cambio geopolítico internacional y así como no sabemos qué piezas están jugando, tampoco sabremos con claridad por el momento quiénes van a retomar los nuevos liderazgos. Por otra parte, ¿dónde se ubican las naciones emergentes en este tablero geopolítico? Países como México, quizá como Brasil, quedarán expensas de las decisiones de grandes potencias que, como estamos viendo, solo atienden prioritariamente a sus intereses. En las naciones periféricas o emergentes se aglutinan en torno a, voy a usar una metáfora astronómica, en torno al gran planeta. Eso es definitivo. Los países europeos, por ejemplo, más afectados por la pandemia, como Italia y España, dependen de la ayuda económica de Alemania. México depende de la ayuda económica y material, tanto de Estados Unidos como de China. Y lo mismo ocurre con otros países cercanos a China que de alguna forma han recibido apoyo económico o material. Por lo tanto, las naciones periféricas o emergentes acudirán a los estados fuertes y poderosos porque es más fácil acceder a esos mecanismos de cooperación. La Organización Mundial de la Salud no es relevante para Estados Unidos, pero sí lo es, por ejemplo, para toda América Latina. Entonces nosotros vemos que los países de la periferia o las naciones emergentes se mantienen jugando con el status quo todavía de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. No creo que podamos detectar grandes cambios en ese ordenamiento geopolítico. Doctor Ochoa, muchos expertos y analistas afirman que para salir adelante solo hay un camino, que es sumar voluntades y hacerlo juntos como humanidad. Desde su perspectiva, ¿avanzaremos hacia una mayor cooperación y respuestas globales o este nuevo escenario será el que se imponga y acentuará la polarización? En mi opinión, lo que estamos viendo es algo relativamente lógico. Ante la incertidumbre, las naciones acuden a lo conocido, que es a encerrarse a sí mismas. Es algo que la sociología política ha demostrado, por ejemplo, del comportamiento electoral de personas que son más arriesgadas en sus decisiones cuando son jóvenes, pero cuando hay una situación peligrosa o de riesgo o de incertidumbre, toman decisiones conservadoras. El regreso al nacionalismo o a los nacionalismos duros me parece que es una posición conservadora. Más vale malo conocido que bueno por conocer, por poner una frase coloquial.
Y esto lo hemos vivido también en otros momentos. Ocurrió después de 1918 con la pandemia de la gripe llamada española, sigue ocurriendo con el VIH. De alguna forma, cada nación está tratando de construir sus respuestas, pero en el mediano plazo es más fácil encontrar respuestas efectivas cuando se colabora. Lo que yo quiero decir es que en el corto plazo habrá medidas inevitablemente nacionalistas y aislacionistas que son las que veremos aplicadas en la nueva normalidad. Cómo viajar en avión, cómo entrar a un país, todas las medidas sanitarias e incluso todos los controles. Probablemente nos pidan algún certificado médico de estar vacunados contra el COVID en los próximos años y esas van a ser posiciones duras de los estados. Pero al mismo tiempo se construyen mecanismos de cooperación. Una de las características más importantes de los mecanismos de cooperación tiene que ver con el conocimiento y cómo se comparte. Ahí es en donde vamos a comprobar si realmente los países están preparados para compartir sus conocimientos respecto a cómo tratar la pandemia del COVID-19 o cómo aplicar vacunas, cómo distribuirlas y cómo hacerlas accesibles a la población. En resumen, la primera respuesta natural es aislacionista, dura, conservadora, nacionalista, pero no hay vuelta de hoja. Ante un problema global tenemos que ir aprendiendo a cooperar y eso es lo que va a hacer el mundo en las próximas décadas. Insisto, no sabemos bajo qué liderazgos porque estamos justo en el momento del cambio. Lo que usted plantea me lleva a reflexionar sobre la importancia de la voluntad que tengan los dirigentes, sobre todo de las grandes potencias. Y también me recuerda que el paleontólogo español, Juan Luis Arzuaga, Premio Príncipe de Asturias y uno de los mayores expertos del mundo en el tema de la evolución, dice que este es el tiempo de la política y que es la política la que tiene que ordenar y organizar los múltiples intereses en conflicto. Lo dice un científico. Ahora, ¿lo entenderán los dirigentes políticos? Claro, yo haría ahí un matiz. Yo creo que es el momento de la ciencia. En la medida en que dependemos de la ciencia para estudiar el virus, aprender cómo combatirlo, crear vacunas accesibles para toda la humanidad y poder distribuirlas. Y si nos damos cuenta, los científicos del mundo están trabajando a la par con sus estados o de manera independiente. A diferencia de 1918, nosotros contamos canales de comunicación precisamente para detectar, por ejemplo, el genoma del coronavirus, que fue una información que compartió China prácticamente un mes después de haber estallado la pandemia. Entonces, estamos ahora en manos de los científicos, se supone que estamos en manos de los expertos médicos y de los epidemiólogos y de todos aquellos que saben cómo crear estrategias para combatir esto. El momento de los políticos, en efecto, va a llegar cuando tengamos respuestas para protegernos mejor del COVID-19 o para vacunar a las sociedades. Ahí es en donde los políticos sí tendrán que actuar para poder compartir esos conocimientos y distribuir esos medicamentos o vacunas. Ellos estarán en el ojo del huracán próximamente. Doctor Ochoa Bilbao, para terminar, y no menos importante, ya que no podemos mantener miradas paternalistas ni pensamientos mágicos, ¿qué hay de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, de nuestra responsabilidad individual y también colectiva de actuar de otra manera, dejando de lado nuestra zona de confort y asumiendo que el rol que nos corresponde también influye en cambiar las cosas, que nuestra forma de vivir y evitar que esta crisis se ligue a otra que quizás sea peor, también es importante? De acuerdo, ese es el reto de cada generación. En la historia de la humanidad, las generaciones se topan con el mundo que le deja la generación que va de salida. Por ejemplo, fue un reto para la generación de nuestros padres vivir en el ambiente nuclear y en el desarrollo de las armas nucleares. Esa generación está de salida. Es un reto para la generación actual el tema del calentamiento global y ahora estamos enfrentando un reto colateral que es el de la pandemia, que tiene que ver con la naturaleza y al mismo tiempo con la crisis económica que se está generando a escala planetaria.
Por lo tanto, todas las generaciones enfrentan esos retos, continuar con lo que han heredado o tratar de cambiarlo. Yo pienso que el cambio se tendrá que dar entre las élites gobernantes del mundo. Ahí es donde yo considero que radica el problema. Si las élites siguen planteando soluciones de poco interés global, entonces vamos a tener respuestas bastante peligrosas, incluso como posiciones cada vez más radicales entre países que puedan ser antagónicas. Ante un problema global, definitivamente habrá que construir soluciones globales, con la pandemia, con el calentamiento global, con la destrucción de las áreas verdes, con la contaminación de los océanos. Si no hay soluciones globales, no vamos a poder salvar esos peligros que estamos enfrentando. En esta lógica, también debemos tomar en cuenta que hay ciudadanos indisciplinados e indiferentes que se tendrán que ir ajustando conforme la mayoría vaya tomando posiciones cada vez más sensatas. Por ejemplo, yo fui educado en una época en la que a nivel internacional el problema era la amenaza nuclear. Y no podía hacer mucho al respecto realmente, porque el tema de las armas nucleares respondían a las dos potencias hegemónicas en aquel momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero hoy, mis hijos están siendo educados en el ecologismo y la protección del medio ambiente, y al mismo tiempo ellos están haciéndome partícipe de esos cambios. Es decir, estoy aprendiendo a cambiar porque mis hijos están siendo educados en un contexto distinto. Yo sí mantengo un grado de esperanza de que estas generaciones que nos van a sustituir van a llegar con una conciencia ecológica y global mucho más dura y más bien posicionada en sus mentes que un globalismo naciente que nos tocó vivir a nosotros y que no entendimos muy bien. Agradecemos mucho su participación, el compartir con nosotros sus opiniones y perspectivas. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.